los medios de comunicación que se han dado cita a este conversatorio, a Digital TV, a Amazonía Online, a Canal Mágico TV, a Expresa Tembrona. Nuestra gratitud por siempre compartir lo que decimos, pequeñas cápsulas de cultura en nuestro entorno cultural, en nuestra comunidad cultural. Un tema importante que constituye entusiasmo, alegría, preocupación, ¿no?, expectativas a nivel de la comunidad cultural, corresponde al proceso de elecciones que estatutariamente, reglamentariamente, legalmente debe realizar la Casa de la Cultura ecuatoriana. En ese sentido, este proceso de elecciones ha tenido un camino que ha recorrido hasta el presente momento y que queremos compartir con ustedes en esta mañana. El organismo encargado de organizar el proceso electoral es la Junta Plenaria. La Junta Plenaria de la Casa de la Cultura está conformada pues por el presidente de la sede nacional, los directores de los núcleos provinciales, el ministro de Cultura. La Junta Plenaria, con este propósito, los días 6 y 7 se reunió y el 7 de febrero del 2021 expidió el reglamento para la elección del presidente de la sede nacional y de los directores de los núcleos provinciales. Este documento fue inmediatamente socializado por todos los medios al alcance a nivel nacional y a nivel local. Nosotros tuvimos la suerte de compartir por los medios, por las redes de nuestra localidad. Lo hicimos convocando también a los medios de comunicación. Enviamos el reglamento pertinente a todas las instancias interesadas en este asunto y concebimos de que el proceso de elecciones de nuestra comunidad estaba caminando con regularidad y con normalidad. En este contexto, amparados en aspectos legales, en tres sectores se presentaron recursos de amparo, recursos de protección, en Ibarra, en Azuay y en Guayas, ante los respectivos jueces, impugnando pues la validez del reglamento en algunos términos que ellos consideraban que se estaba afectando. Los jueces de Ibarra y del Azuay negaron tácitamente estos planteamientos. El juez de Guayaquil aceptó y resolvió lo siguiente, ¿no? Vamos a compartir con ustedes la resolución. Disculpen que voy a leer porque es más. Luego de los considerandos y antecedentes pertinentes, dice el juez, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76.7L de la Constitución de la República, en concordancia con lo prescrito el artículo 130.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, respetando la seguridad jurídica prescrita en el artículo 82 y por autoridad de la Constitución, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución de la República y las leyes de la República, resuelvo admitir la acción de protección en el sentido de que no se ha socializado el reglamento para elección de presidente de la sede nacional y directorios provinciales de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Se han violentado los derechos de igualdad, por lo tanto, se dispone que la Casa de la Cultura socialice ese proyecto, se suspendan las elecciones y se convoque a una nueva fecha, no por redes sociales telemáticas, sino que cada provincia deberá publicar en los periódicos de mayor circulación, en 3 publicaciones, señalando el tiempo oportuno de mínimo 30 días para que los artistas puedan hacer valer sus derechos. En el ejercicio de las atribuciones referidas en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, ofíciese al Defensor del Pueblo de la República del Ecuador a fin de que se supervise el seguimiento y cumplimiento de esta resolución constitucional. Ordeno que el Director Nacional solicite al Ministerio de Cultura sobre los miembros afiliados para hacer el padrón. La socialización es obligatoria, pues en caso de no hacerlo se violentan algunos derechos. Remitiré el proceso a consulta para analizar
la constitucionalidad de la ley. Este fue el dictamen del juez por el que nosotros nos vimos obligados a suspender el proceso electoral. Hay dos instancias. En primer lugar, la instancia verbal, pero para dar trámite ya como resolución se necesitaba el documento escrito. El documento escrito lo recibe la Casa de la Cultura el 3 de mayo para poder efectivizar y proceder reglamentariamente con esta resolución. El 3 de mayo la Junta Plenaria resuelve lo siguiente, en atención a ello. Comparto la resolución. En uso de las atribuciones establecidas en la Ley de Cultura, resuelve, en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia del juez de la Unidad Judicial Penal Sur, con competencia en delitos flagrantes con sede en el Cantón Guayaquil, con motivo de la acción de protección, que suspende las elecciones para la renovación de las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel nacional, el presidente de la sede nacional y los 24 directores y directorios provinciales continuarán en sus funciones para ser legalmente reemplazados en la fecha de posesión de los dignatarios que resulten elegidos en las elecciones que serán convocadas en observancia del mencionado fallo judicial. 2. Declarar formalmente no estar de acuerdo con la sentencia y aceptar que es su deber constitucional y legal acatarla y cumplirla. De su ejecución, tercero, encárguese la Unidad de Administración de Talento Humano de la sede nacional y de los respectivos núcleos provinciales. Brevemente un comentario. En primer lugar, nosotros habíamos socializado debidamente el reglamento a todos los niveles. El reglamento fue impugnado en la instancia pertinente por tres partes interesadas, dos resoluciones, dos veredictos en contra de esos planteamientos y la resolución que acabamos de leer. Esta resolución, como digo, llegó el 3 de mayo y una resolución bastante confusa, si podemos leer los términos. No hay en la Casa de la Cultura director nacional, hay presidente, los términos de igualdad no se precisan. Había situaciones de pasado el tiempo, aquí parece que tenemos a alguien vinculado con el derecho, en qué tiempo debía dar la respuesta. El juez lo dio en más de un mes, ¿no? Estas situaciones provocaron que se tarde en tomar una decisión definitiva por la parte de la sede nacional. Es así como la resolución que la leí se la toma el 17 de mayo. Bien, en este contexto, en este momento, nos encontramos implementando a nivel nacional ya las directrices que tendrían que procederse para el nuevo orden, para el nuevo cronograma de implementación del proceso electoral. Hemos sido convocados, tenemos la convocatoria para tratar concretamente el asunto de elecciones para el día de mañana a las 15 horas, el día viernes, perdón. El orden del día del siguiente, informe del presidente de la sede nacional, determinar la fecha de convocatoria a elecciones de directorios provinciales y presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Reforma del calendario electoral. Hay dos documentos entonces, por un lado el reglamento y concomitante con el reglamento está el calendario. El reglamento no ha sido afectado absolutamente en nada de la resolución del juez, en ninguna parte. Lo único que el juez dice que no se ha socializado y que para ello dispone que se socialice durante como mínimo un mes, pero ya no por los medios virtuales, sino que se haga por medios de prensa, situación que viene a dificultar a cada una de las provincias, a casi a todas las provincias, sectores en donde hay medios de circulación, esta difusión. De todas maneras, estamos haciendo los trámites pertinentes para dar cabida a este proceso que se pide que lo pide el juez. En la sesión del día viernes analizaremos cómo va a ser este procedimiento para la reestructuración del calendario de elecciones. Vistas los tiempos que se establecen, entendemos de que el proceso de elecciones que inició quedó con la participación de los señores Rúa con una fecha X, en donde tenían que presentar ellos su decisión de participar en el proceso electoral. Allí se quedó, a lo mejor parta desde allí en adelante. Pero
es necesario que la Junta Plenaria, por ser la entidad correspondiente, decida lo pertinente en la sesión que vamos a tener. Esto en cuanto al proceso electoral.